¿Cuántas veces hemos escuchado que no aplicamos lo que predicamos? ¿Alguna vez te has sentido en esta situación? Soy Alejandro Jaramillo y esto es Cuenta el Cuento. Precisamente hoy, Joan Castellanos, cuentero de Santa Palabra, nos trae un relato en el que su abuelo, por falta de conocimiento, se vio envuelto en una situación muy parecida. Joan, el cuentero de hoy, es licenciado de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Es un reconocido cuentero que se dedica a alegrar las noches de los caleños en la colina de San Antonio. Así que si alguna vez están de paseo por acá por Cali, están más que invitados a disfrutar de sus cuentos. Sin más, Joan Castellanos. Empecé más o menos en el año 2003 a contar los primeros relatos. No me iba a imaginar en ese entonces que iba a dedicar mi vida a contar historias. Y entre todas las historias te llegan las de la gente que se acerca a ti y también las que surgen del día a día, de lo vivido. El primer cuentacuentos que escuché fue mi abuelo, un hombre que conocí ya siendo viejo, desde mis ojos de niño, un hombre que sabía muchas cosas, un hombre lleno de sabiduría. Era un tipo culto, sabía latín, algo de griego, en aquella época en que la Iglesia Católica daba los valores y los principios y todos crecían bajo ella. Mi abuelo era un tipo buena gente, pero algo tengo que decir de él. Era racista. Decía cosas terribles como negro ni el teléfono. Con todo fue a él al quien le escuché las primeras historias. El primer cuento que escuché, yo que me iba a imaginar, tenía más o menos unos 7 años y él empezó a hablarme de una pareja, un esposo que llegó a la casa y encontró a su esposa con un amante. Entró hasta la habitación y allí yacían los dos. Ella con las rodillas y las manos apoyadas sobre la cama y el amante empujándola rítmicamente por la espalda. El brinco del amante dio para que quedara al lado de la cama y ella se recogió en la cabecera. Fue entonces cuando el esposo le dijo al amante: Páguele con la moneda de menor denominación que tenga en el bolsillo. Ahora volvamos, yo tenía 7 años, mi abuelo me estaba contando esa historia. ¿Qué iba a imaginar yo? Que mi abuelo me estaba traumando. Y digo me estaba traumando porque pasaron muchos años. Luego entré a estudiar literatura en la Universidad del Valle y todavía la historia seguía rebotando en mi cabeza. ¿Cómo un hombre le puede decir a otro que le pague a una mujer con la moneda de menor denominación? Estábamos en un taller de escritura, un profesor, gran escritor, estaba haciendo las labores de guía y me pidió que escribiera un cuento que realmente emanara de mi corazón, de mis angustias, de mi alma, y volvió esa historia y decidí escribirla, y la escribí y la leí. A él le encantó mucho y me hizo una pregunta que hasta el momento no sabía que era una pregunta maliciosa. Me dijo: ¿esa historia es tuya? Fue al finalizar el curso que la hizo. Yo, muy honesto, por fortuna digo yo, le dije: no, esa historia me la contó mi abuelo. ¿Qué iba a imaginar yo la calidad de la pregunta? Él me dijo: muy bien. Después de eso hice un viaje por Sudamérica, empecé a contar cuentos en distintos países y como buen mochilero necesitaba recursos. Imprimí el cuento en un pequeño librito y empecé a venderlo y así difundí la historia. Al pasar del tiempo regresé a Cali y en esas cacerías del libro me encontré a un libro que era de un colega. Cuando empecé a leerlo, descubro la misma historia y me sentí terrible. ¿Cómo era posible que yo estuviese repartiendo una historia que tenía una estructura semejante y que además ese cuento perteneciera a otro narrador contemporáneo de la misma ciudad? Era un plagio, evidentemente era un plagio. Me acordé de la pregunta del profesor. Saqué el cuento de mi lista. Un día estaba en la biblioteca de la universidad. Me gusta cazar libros desconocidos. Saqué el libro de un autor, vallecaucano. Empecé a leerlo y vaya sorpresa, me encontré con la misma historia. La moneda entregada por el amante de menor denominación a la esposa. Yo no lo podía creer, empecé a leer la historia y no lo podía creer. El libro es del señor Carlos Arturo Truque. Mi abuelo seguramente debió haberlo leído. Era un contemporáneo,
Un gran escritor que quedó de tercero en un concurso de literatura. El primero en esa época fue Gabriel García Márquez. Se codeaba con los mejores, pero no llegó a ser muy conocido porque era negro. Y vaya cómo la vida te enseña cosas. Mi abuelo, un racista, contaba con orgullo el cuento de un negro. Bueno, muchas gracias, Joan, por tu cuento. Ya con esto nos has contado un poco más o menos quién eres y cómo nace, cómo llegan los cuentos a ti. Pero tienes un personaje, el personaje del santo. ¿Cómo llega el santo a tu vida? ¿Cómo nace él? Yo no sé si hasta este punto podamos hablar de un personaje. Yo creo que es más un remoquete, un apodo, un seudónimo. Sucedió más o menos, sí, como al 2004, que yo no tenía ese seudónimo y había una tontería. Yo tendría 18, 19 años quizá, que creíamos nosotros que estábamos en esto de la bohemia y de los cuentos, que había que tener como un seudónimo, un nombre paralelo a lo Clark Kent que Superman tiene, ¿no? Esa doble vida del artista y esa firma. Y yo desde un comienzo he sido un curioso por el tema teológico y sobre todo creo que hay que leer un libro como la Biblia. Tanta gente lo critica, pero tanta gente no lo lee. Y si vas a criticar algo, por lo menos léelo. Y aunque sea por la riqueza literaria, por saber que es uno de los textos milenarios, tendríamos que leerlo por cultura general. Y hay una carta si no estoy mal, es de Pedro, que dice, no sé, ya estoy confundido si es Pedro o Pablo, que dice que somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, los que creen en Jesucristo. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo es posible que si dicen eso, un santo tenga que vivir tantos años, una persona tenga que vivir tantos años para vivir un proceso de canonización? Entonces, en forma de protesta, me voy a santificar ya mismo. Y me puse el santo. Realmente la palabra significa separado para Dios. Y en ese entonces creo todavía lo mismo, que la palabra es algo que nos hermana y debe ser algo tratado de forma sagrada. Y creo yo que fue un buen seudónimo, sin quererlo, el que me puse. Pero no es tanto un personaje, porque sigo siendo yo mismo. Y listo, entonces, por lo menos dices que desde el 2004, pero en la reseña dice más o menos que desde el 2000, llevas más o menos unos 20 años de carrera. Ah, bueno, es una muy buena pregunta. En el 2000 veo al primer cuentacuentos y empiezo a contar cuentos, pero ni idea de para dónde iba. En el 2003 empiezo a contar cuentos y desde ese entonces no me detengo. Cada 8 días cuento cuentos, como mínimo. ¿Y cómo llegas a la colina de San Antonio, que es donde habitualmente estás? ¿Y cómo llegas a Premier, que te ven los jueves ahí? Es ese año, el 2003, encuentro yo a unos locos que estaban contando cuentos allí y yo le digo a uno de ellos, ¿puedo contar cuentos? Claro, yo había empezado en el 2000 y tenía algunos. Entonces él me dijo, sí, hágale, al final. Y yo al final me pongo a contar cuentos y después digo, ¿será que puedo venir dentro de 8 días? Me dijo, bueno. Y fui y la constancia me hizo ganar un espacio allí y empecé a contar cuentos. Hoy por hoy soy la persona que más años lleva contando allí, sí. ¿Y se ha transformado esto con el tiempo? Claro, al principio era para recoger dinero para tomarse unos vinos. Hoy por hoy contamos para formar público, para hacer que la gente de alguna manera desarrolle alguna suerte de conciencia de ciudadano, de vida también. Entonces contamos sobre el amor, sobre la vida, la calle, la basura, bueno, tantos temas y buscamos darle un mensaje a la gente que sea constructivo. Al Centro Comercial Premier llegamos ya después de mucho tiempo, nos contratan para llevar gente a el centro comercial, a un espacio cultural. Nos dicen, bueno, ustedes van a contar acá, pero que tienen que traer gente. Nosotros decimos, bueno, nosotros movemos toda la gente que sea necesaria para poder mantener el espacio. Y desde el 2013, si no me equivoco, ya la memoria y los años te juegan un poco allí. Creo que desde el 2013 estamos allí. Es muy importante
hay una frase que dice que si uno quiere llegar rápido, pues que uno vaya solo, pero que si uno quiere llegar lejos, pues vaya acompañado. Entonces, ¿cómo es esa compañía de tu amigo Fraga? Ujú. ¿Cómo llegas a él o cómo él llega a vos? Y cómo dijeron, vamos a hacer Santa Palabra. Cristian Fraga llega porque yo efectivamente necesitaba una compañía. En el 2008 yo decido separarme de este grupo que estaba en la colina de San Antonio y que estaba interesado en volcarse hacia el cuentachistes y el comediante. Y a mí nunca me había llamado ese escenario. Si bien yo sé hacer stand-up comedy, si bien yo puedo pararme en una escena y hacer reír, no es mi intención principal. Mi intención es dejar historias desde el comienzo, desde niño. A mí me ha encantado leer, me encantan las novelas, me encantan los cuentos. Entonces lo mío son las historias. Y en ese momento hay una fragmentación. Yo me separo de esa agrupación. Ya había fundado Santa Palabra en el 2007 como un proyecto literario también, porque no encontraba, no me llenaba lo otro. Entonces busqué esto que era un proyecto literario. Decido adoptar el nombre y digo, necesito a alguien. Y entre esas personas llamo a un amigo que también es un gran cuentacuentos de Latinoamérica. Le digo, necesito a alguien que sea una dupla y estoy pensando en esta y esta persona. Dime cuál de los dos. Me dijo Cristian Fraga. Y yo me fui a donde Cristian y le dije, Cristian, no éramos amigos. Lo conocía, era colega, llevaba mucho tiempo contando. Le dije, te voy a hacer una propuesta y si me decís sí, tenés que dejar todos tus proyectos y meterte de cabeza en Santa Palabra. Le hice la propuesta y él aceptó. Y desde el 2008 hasta hoy trabajamos juntos. La consecuencia es que hoy es mi mejor amigo, mi hermano, mi compañero de batallas. Es alguien que me conoce tremendamente y que me complementa. Ambos somos egresados de la misma universidad, de la Universidad del Valle. Él es sociólogo, yo soy literato, entonces ahí nos intercambiamos saberes. En la página de Santa Palabra hay diferentes proyectos como el del Cazagazapos que tuvieron con Telepacífico, pero en tu vida, aparte de la cuentería, ¿la relacionas con alguna otra disciplina o cómo es todo ese proceso? Pues conectas puntos, vas buscando lo que necesitas y lo vas sumando a la maleta. Necesito mejorar mi capacidad vocal, mi técnica vocal, entonces desembocas en el canto, porque al fin y al cabo los cantantes son los que tienen mejor desarrollada esa técnica. Necesitas entrenamiento corporal, entonces de pronto aparece un arte marcial que también te brinda respiración, control del cuerpo, balance, manejo del centro. De pronto te encontrás con que aparece la idea de construir historias de la nada y te encontrás con la improvisación teatral y te encontrás con el teatro, digamos en términos más clásicos, y luego te encontrás entonces con la actuación para cine, para televisión, para el teatro en sus formas, y todo eso lo vas sumando a la maleta. Todo eso hace parte de nuestra historia. En el caso de Cazagazapos fue la consecuencia de andar metidos en la literatura y en la oralidad. Gente que conoce de palabras, entonces vengan ustedes, pueden hacer algo, y a nosotros se nos ocurre decirle a Telepacífico, hagamos Cazagazapos, que es simplemente intervenir la ciudad y decir, aquí hay un gazapo, un error, una ausencia de ortografía, pongamos acá algún ejemplo de cómo debe escribirse esta palabra. Los casos son muchos, los vemos a diario. Por ejemplo, público no tiene la tilde en la U, república tampoco, pero le ponen la tilde por lo general. Entonces, ahí, y si te pones a rastrear la ciudad, te encontrás un resto de cosas. Sí, eso es algo muy común. La gente probablemente, y pasa hasta con el WhatsApp, que piensan como que no, el caso es que me entiendan, pero no se preocupan más como por mandar bien el mensaje. Y siempre lo hemos dicho, comunicarse es un acto de fe, pero pues si uno no pone las condiciones para poderse entender, va a terminar en un fracaso. Igual la escritura es un desarrollo tecnológico de nuestra especie, pero bueno, ya tenemos, digamos que algunas reglas que nos hacen entender mejor.
te escriben un ¿cómo estás? Por el WhatsApp, uno entiende que quieren saber cómo está uno, pero no le ponen tildes a ninguna de las dos. Uno dice, bueno, ¿cómo leo eso? ¿Cómo estás? Y bueno, ahora que nos metemos un poco al lenguaje, una de nuestras invitadas habló sobre, o sea, en sus escritos utilizó el lenguaje inclusivo. ¿Cuál es tu posición respecto al lenguaje inclusivo o creerías que hay otras maneras de ser inclusivo? Pues yo creo que más allá de la técnica, creo que empieza el pensamiento, ¿no? Tiene que estar el pensamiento. De nada sirve que yo disfrace mis frases si dentro de mí está la exclusión en todas sus formas. Si no acepto que de pronto alguien que sea de un sexo diferente al mío, si en el caso de los hombres, que es muy común, que no aceptan que una mujer sea su jefe, por ejemplo. O gente que no acepta formas del amor como del mismo sexo. Bueno, y allí creo que está el punto real. Lo otro son técnicas, y ahí se pueden dar toda la vida puñetazos, toda la vida, porque siempre va alguien a encontrar una manera de ver que se escriba mejor, que entonces esta frase está rechazando a las mujeres. No, pues hay que también no caer en el extremo, porque si no se pierde toda la literatura, y si no dejaríamos de leer todos los clásicos, los satanizaríamos por allí. Y entonces ya no vamos a leer ni la Ilíada ni la Odisea, porque el papel del hombre quizá es predominante y la mujer se convierte en un trofeo, aunque hay mujeres valiosas. Entonces no vamos a leer el Quijote de la Mancha, porque de todas maneras Dulcinea es el trofeo allí y es lo que moviliza las acciones del Quijote, aunque hay otras más importantes. Pero si nos quedáramos analizando todo texto, le encontraríamos una manera de excluirlo y los tendríamos que quemar todos. Y pues eso es una cosa que... Y ahora que mencionas a los clásicos, vamos ya dirigiéndonos hacia el final del programa, y viene la pregunta del programa. Nosotros tomamos la originalidad como volver al origen, no como eso de ser diferente, sino volver al origen. Entonces, ¿por qué tus cuentos son originales? ¿En dónde reside todo eso? Pienso que podría llegar a decir, bueno, el tema de volver al origen, que me encanta la propuesta, porque efectivamente nosotros estamos en un constante plagio. Es decir, no podría ser si no hubiesen sido los otros, y todos somos mímesis. Pero si pensáramos en eso, estaríamos pensando en los relatos que nos cohesionaron como especie. Homo sapiens no fue capaz de coordinarse en números mayores de 100 de no haber existido el rito, el mito, de no haber existido el relato con efecto simbólico, el personaje que fue capaz de pararse delante de la comunidad y decir, miren, allí está en medio de nosotros esa piedra a la cual le vamos a rendir culto. Y todos dijeron, y entonces cambiamos la concepción del macho alfa. Si no hubiese existido el relato con efecto simbólico, no estaríamos donde estamos. Y en ese orden creo yo que todos los relatos del cuentacuentos contemporáneo apuntan a eso, a una tradición milenaria, a una forma de reunirnos que trasciende las generaciones y que aún perdura. Bueno, pues muchísimas gracias por todo esto, Joan. Un abrazo. Gracias a vos, y bueno, a todos que nos sigan, @Santa Palabra Cuenteros, ahí estamos. También les agradecemos a ustedes por haber escuchado nuestro cuento. Hoy Joan mostró cómo podemos estar compartiendo cosas que probablemente estamos cerrados a aceptar. En el próximo capítulo, que será nuestro final de temporada, vamos a cerrar con un invitado para quien las letras son solo incógnitas. Recuerden que estamos en Twitter e Instagram como @cuentaelcuento. En Facebook estamos como facebook.com/cuentaelcuento. Seguinos para saber qué se viene y para que vos también contes tu cuento. Cuentero, una buena historia bien acompañada de un buen café. Y ustedes pueden invitarnos a uno en nuestra página de Patreon, @cuentaelcuento. Nos vemos en la siguiente página.